Pues muy sorprendido por el evento, sobre todo porque la Iglesia La Luz del Mundo es una de las iglesias más fuertes, más dinámicas, que más ha crecido en México. Es una iglesia evangélica de corte neopentecostal y que tiene una presencia importante de más de 1 millón de fieles en México, y según ellos mismos plantean cerca de 5 millones en más de 30 países en diferentes partes del mundo. Y es particularmente severa la noticia, porque la estructura de la iglesia gira mucho en torno a su apóstol de Jesucristo, que es precisamente Nazón Joaquín. Él viene de una especie como de dinastía. El abuelo fue el fundador, su padre Samuel Joaquín fue el continuador. Hace 4 años asumió la conducción. Y a nivel internacional incluso, ¿no? ¿Perdón? A nivel internacional incluso. A nivel internacional tiene una figura que se llama como el presidente internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y tiene un particular significado porque, sobre todo en esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una mayor apertura, como ningún otro presidente, hacia los grupos evangélicos. Hay que recordar la alianza que hizo con el PES, un partido confesional abiertamente, las cercanías que ha tenido con Confraternice para entregar, para prometer medios de comunicación, tele y radio, y ahora este golpe no solamente es un golpe a la Iglesia, sino también va a ser un golpe, Pepe, a el conjunto de los evangélicos en este país. Es un hombre que es considerado apóstol de Jesucristo desde 2014, ¿no? Cuando murió su padre. Así es, cuando muere su padre, entran, no hubo una elección como tal, sino hubo jornadas de oración, y ahí deciden, por iluminación del Espíritu Santo, según ellos, el que se designa a el joven Joaquín, que en aquel entonces tenía 45, 44 años, y él había sido ministro precisamente en California. Había sido ministro, siendo hijo, digamos, del apóstol en aquel entonces. Él desarrolla su ministerio en California. Yo me imagino, habría que ver las acusaciones, pero no son acusaciones de ahora. Probablemente se remonten a cuando él ejercía su ministerio como pastor en California. Ahora, déjame decir que la Iglesia Luz del Mundo no es la primera vez que sufre este tipo de denuncias. Hubo una en los años 90, no sé si recuerdes, en la que grupos de miembros de la Luz del Mundo denuncian al papá, a Samuel Joaquín, de abuso sexual y sobre todo de tener ciertos privilegios sexuales. Y esto va a la Corte Mexicana, va con las leyes mexicanas y es exonerado. Pero ahí hay un antecedente nefasto. Y otro comentario también es que no hay que descartar tampoco en esta guerra que existe de mercados religiosos, como pasó en el año, a fines de los años 90, que la Luz del Mundo fue acusada de ser una secta destructiva. Fue acusada sobre todo mediáticamente por competidores. En este caso fue en aquel entonces un pastor, Jorge Erdely, que se hacía pasar por académico, y que ante una serie de excesos de sectas norteamericanas como la Puerta del Cielo, que todos se suicidan, hay un gran temor. Estábamos justamente ante el cambio de milenio, y Jorge Erdely acusa a la Iglesia de Luz del Mundo, y la verdad tiene un golpeteo de medios muy importantes que simbra. No, yo diría que no hay que descartar tampoco una guerra por los mercados religiosos, que es una guerra sorda y es una guerra sucia también. Entonces hay que esperar bien cómo está fundamentada estas acusaciones. Hay un elemento para nosotros muy importante que es en California, en donde las leyes en Estados Unidos son mucho más rígidas y más imparciales que lo que pudiera ser en México. Pero el hecho es que estamos ante un escándalo que va a tener repercusiones más allá de la iglesia probablemente evangélica más importante del país, sino también en el conjunto
de lo que podríamos llamar esta irrupción evangélica que en México y en América Latina se ha dado en los últimos 10 años. Mira, está llegando información, Bernardo Barranco, en el sentido de que el fiscal general de California, Javier Becerra, ha dado a conocer el arresto y la presentación de cargos, de estos 26 cargos, con el líder de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo. Recordamos que fue homenajeado apenas el 15 de mayo pasado por sus 50 años de edad. Este apóstol Nazón, Joaquín García, quien se dice apóstol de Cristo por llamado divino. Junto con él, 2 mujeres fueron arrestadas. Los delitos, entre otros, tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor y otros delitos graves. Y trasciende que por todos estos delitos y otros más que no se han publicado, se ha fijado ya una fianza de $25 millones a Joaquín García y a sus cómplices, porque presuntamente cometieron estos delitos entre 2015 y 2018, mientras dirigían la organización religiosa internacional que tiene sede en nuestro país, con más de 1 millón de seguidores, como tú bien nos decías. Y lo último que recuerdo, antes de irme a un necesario descanso reciente, es que el día 15 de mayo hubo un homenaje justamente por los 50 años de edad del apóstol Nazón Joaquín García en el Palacio de las Bellas Artes, donde se presentó algo que denominado la ópera El Guardián del Espejo, que fue interpretado, si mal no recuerdo, por la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México. Fue blanco de muchas críticas, el gobierno federal en la parte cultural y senadores y diputados de Morena, del Partido Encuentro Social, del Verde Ecologista, defendieron la buena fe del polémico evento de Bellas Artes. Ahora deberían de meditar su filia a La Luz del Mundo a partir de este escándalo. ¿Qué te parece, Bernardo Barranco? Sí, fue un gran escándalo. La sociedad, los medios, los opinadores, los líderes de opinión rechazaron este evento como una provocación a la laicidad del Estado, aunque ellos defendían que nunca hubo un evento de carácter religioso. El hecho es que el hecho de estar ahí y de haber desarrollado una serie de propaganda, de promoción, de invitaciones, pues evidentemente que desató una ola muy importante de cuestionamientos. Sí, es muy lamentable. Yo creo que es algo que deja lecciones muy importantes, y lo primero que hay que pensar es en el futuro y el reacomodo que va a tener la propia iglesia, porque como te decía hace un momento, es una iglesia que está muy centrada, autorreferenciada en la figura del apóstol, que es, yo diría que tiene hasta más poder que el mismo Papa, en términos de decisiones, de conducción, etcétera, y al quedar acéfala, yo creo que va a ser un golpe durísimo para esta iglesia, esta congregación religiosa llamada La Luz del Mundo. Pues no cabe duda sobre este acto cultural que se denominó el Guardián del Escudo. Intelectuales y académicos, recuerdo muy bien, aseguraron que tanto autoridades de cultura del gobierno federal como políticos asistentes, entre ellos Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, diputado de Morena, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, también de Morena, y otros, simularon y mintieron. Porque, esa noche, sin movilizaciones, el Palacio de las Bellas Artes se convirtió en una especie de templo. Sí, fueron las acusaciones que se dieron, sobre todo porque en las afueras de Bellas Artes hubo un contingente muy amplio de fieles que se dejaron saludar por él desde el balcón de Bellas Artes, y fue un acto inédito que realmente provocó la ira de la opinión pública frente a las tibias explicaciones, sobre todo las de Meyer, que decía que no conocía a la Iglesia de Luz del Mundo, que no conocía precisamente a Nazón. Sin embargo, sus propios videos daban o denotaban otro estado de ánimo, ¿no? Como agradeciendo frente a la lluvia la presencia de tantos fieles de la Iglesia. Es decir, hay muchos elementos que precisamente ponen en cuestión esta irrupción evangélica en el mundo social, político y en este caso también cultural que ha representado esta iglesia. Entonces, sí, yo creo que este escándalo pues nos va a dar mucho más lecciones de lo que representa la laicidad del Estado, de lo que representa la apertura
y también la sana distancia que debe haber entre el gobierno y las diferentes denominaciones religiosas, incluida la Iglesia Católica. Pues no sabes cómo te agradecemos, Bernardo Barranco, el habernos explicado todo lo que hay en torno a este personaje que ha sido detenido y se le ha fijado una fianza de $25 millones por varios delitos de índole sexual que implican pornografía infantil, abuso de menores, violación, etcétera. Un asunto delicadísimo para una iglesia que tiene, como tú bien lo has señalado, una preponderancia en el mercado de las creencias religiosas en nuestro país.